Pensó que solo la llevaban al baño, pero pocos minutos después comprendió que estaba desapareciendo para siempre. Un gesto secreto en medio de una tormenta de nieve lo cambió todo y desencadenó una cadena de acontecimientos que nadie pudo prever. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esta historia. Ava Rose Miller tenía 9 años y una confianza casi absoluta en el mundo de los adultos. No porque fuera ingenua, sino porque hasta ese momento la vida nunca le había enseñado a desconfiar. Vivía con su madre en un pequeño apartamento, donde las mañanas empezaban con prisas suaves y las noches terminaban con conversaciones apagadas en la cocina. Su madre trabajaba demasiado, hablaba poco de sí misma y siempre parecía cansada, pero hacía todo lo posible para que Ava sintiera que su infancia era normal. Para Ava, esa normalidad estaba hecha de escuela, de tareas a medio hacer, de risas con su mejor amiga Nora y de visitas ocasionales a lugares que prometían descubrimientos, como el Museo de Ciencias de Colorado Springs. El museo era uno de esos sitios donde los adultos bajaban la guardia. Había niños por todas partes, grupos escolares, padres distraídos mirando el teléfono, mientras sus hijos corrían de una exhibición a otra. Ava se sentía segura allí. Le gustaban los esqueletos de dinosaurios, los botones que se podían presionar, las pantallas que respondían al tacto. Le gustaba, sobre todo, la sensación de estar en un lugar donde nadie parecía tener prisa por irse. Ese día su madre había aceptado encontrarse con una mujer que conocía desde hacía meses, aunque nunca la había visto en persona. Se habían conocido en un grupo en línea para padres solteros, un espacio que prometía apoyo, comprensión y consejos compartidos. La mujer había sido constante, atenta, siempre dispuesta a escuchar. Sabía el nombre de Ava, sabía en qué trabajaba su madre, sabía incluso qué dinosaurio era el favorito de la niña. Todo eso había construido una confianza silenciosa, firme, casi automática. La mujer apareció sonriendo, con una naturalidad que no despertaba sospechas. Hablaba con seguridad, usaba el nombre de la madre de Ava como si lo hubiera pronunciado 1000 veces antes. No parecía alguien extraño, sino una presencia que encajaba demasiado bien en el entorno. Ava notó que los adultos se entendían sin esfuerzo, intercambiando frases rápidas, como si compartieran una historia larga y conocida. En ese ambiente de ruido, luces y movimiento, nadie observaba con atención a una niña que caminaba unos pasos detrás, distraída por una vitrina. El momento de la desaparición no fue dramático. No hubo gritos ni forcejeos. La mujer se inclinó hacia Ava y le dijo que necesitaba lavarse las manos antes de comer algo, que el baño estaba cerca y que su madre las alcanzaría en un momento. Era una frase simple, cotidiana, una que Ava había escuchado cientos de veces. Caminó con ella hacia una puerta lateral, lejos de las exhibiciones más concurridas. El ruido quedó atrás. La luz cambió. El pasillo era más estrecho, más silencioso. Ava sintió una incomodidad leve, pero no supo nombrarla. Afuera, el aire era distinto. La mujer abrió la puerta de un automóvil blanco que parecía preparado para un viaje largo. Había mantas dobladas, botellas de agua, bolsas con comida. Cuando Ava se sentó en el asiento trasero, la puerta se cerró con un sonido definitivo. En ese instante, algo se desplazó dentro de ella. No era un miedo, sino una certeza confusa de que algo no encajaba. Preguntó por su madre. La mujer respondió con calma, diciendo que la alcanzaría más tarde, que no había de qué preocuparse. El coche arrancó. Las primeras horas pasaron entre preguntas y respuestas que nunca terminaban de aclarar nada. Ava insistía, hablaba, intentaba entender. La mujer mantenía un tono firme, casi amable, pero no dejaba espacio para dudas. A medida que la ciudad quedaba atrás y el paisaje se volvía irreconocible, Ava empezó a sentir cómo la esperanza se mezclaba con una ansiedad creciente. En cada parada, miraba a los adultos con los que se cruzaban. Intentaba hablar, decir su nombre, contar que no estaba con su familia. Pero siempre la mujer intervenía, explicando con palabras rápidas y convincentes que la niña estaba alterada, que era una situación familiar complicada, que no había que preocuparse. Y casi siempre los adultos asentían. Miraban a la mujer, no a la niña. Con el paso de los días, el cuerpo de Ava comenzó a sentir el desgaste. Dormía en el asiento trasero, envuelta en una manta que no era suya. El olor del coche,
una mezcla de café frío y aire artificial, se volvió constante. El frío se filtraba por la ropa inadecuada para un viaje tan largo. Aprendió a medir sus palabras, a callar para evitar reacciones que no entendía del todo, pero que intuía peligrosas. Cada intento de hablar parecía empeorar las cosas. Cada mirada de súplica encontraba la misma respuesta: incredulidad o indiferencia. En algún punto, Ava dejó de contar las horas. El tiempo se volvió una sucesión de lugares similares, de luces artificiales y habitaciones impersonales. Fue entonces cuando algo cambió en su interior. Comprendió, con una claridad que no correspondía a su edad, que su voz no era suficiente, que las palabras, en manos de los adultos, podían volverse armas en su contra. Esa comprensión no llegó como un pensamiento elaborado, sino como una sensación pesada, una aceptación amarga. Sentada en el coche, mientras el paisaje nevado comenzaba a aparecer en la distancia, Ava pensó en todo lo que había aprendido sin darse cuenta. Pensó en la escuela, en Nora, en las manos que se movían para decir lo que no podía decirse en voz alta. No sabía aún cómo ni cuándo, pero entendió que si quería sobrevivir, tendría que encontrar otra forma de hacerse escuchar. Y mientras el vehículo avanzaba hacia el norte, alejándose cada vez más de todo lo que conocía, Ava comenzó a prepararse para un momento que aún no sabía si llegaría, pero que sentía como su última oportunidad. Durante las horas interminables en el asiento trasero del coche, mientras el mundo exterior se desdibujaba en líneas blancas y grises, Ava empezó a aferrarse a recuerdos que hasta entonces habían parecido pequeños, casi insignificantes. No eran imágenes espectaculares ni momentos extraordinarios, sino fragmentos de su vida anterior que ahora adquirían un peso nuevo. Entre todos ellos, uno regresaba con insistencia: Nora. Nora había sido su mejor amiga desde primer grado. No se habían unido por compartir gustos ni por sentarse juntas por casualidad, sino porque la escuela había decidido emparejar a Ava con ella el primer día, como parte de un intento torpe pero bien intencionado de integración. Nora era sorda de nacimiento, y al principio Ava no sabía muy bien cómo comunicarse con ella. Había sentido miedo de equivocarse, de hacer algo mal, de no ser entendida. Pero Nora había tenido paciencia, una paciencia tranquila, firme, que no exigía explicaciones. Le corregía los gestos con una sonrisa pequeña, le repetía los movimientos hasta que los dedos de Ava los aprendían casi por sí solos. Con el tiempo, el lenguaje de señas dejó de ser una tarea escolar y se convirtió en algo natural. Ava aprendió que las manos podían contar historias completas sin necesidad de sonido. Aprendió que había emociones que se expresaban mejor en silencio. En clase, la maestra enseñaba señas básicas, pero era Nora quien le enseñaba las importantes, las que no estaban en los libros. Le hablaba de situaciones en las que una persona no podía gritar, en las que usar la voz era imposible o peligroso. Le enseñó gestos cortos, rápidos, diseñados para pasar desapercibidos. Gestos para pedir ayuda, para señalar peligro, para decir que algo no estaba bien. En aquel entonces, Ava había escuchado esas explicaciones con una seriedad que sorprendía a los adultos. Nora había sido clara. A veces cuando alguien controla todo a tu alrededor, las palabras dejan de pertenecerte. Y en esos momentos, solo quedan las manos. Ava no lo sabía entonces, pero esas lecciones silenciosas se estaban grabando en un lugar profundo, esperando el momento de ser usadas. Ahora, en el coche, esas enseñanzas regresaban con fuerza. Ava observaba a la mujer que la llevaba. Notaba cómo revisaba el teléfono con frecuencia, cómo sus gestos se volvían más tensos a medida que avanzaban hacia el norte. El paisaje cambiaba, la temperatura descendía, y la carretera parecía perderse en extensiones cada vez más vacías. En el cuarto día de viaje, el cielo se cerró por completo, y la nieve empezó a caer con una intensidad que lo cubría todo. El coche avanzaba con dificultad, sacudido por el viento, y la mujer murmuraba para sí misma mientras miraba la pantalla del teléfono, como si esperara una señal precisa. Cuando finalmente se desviaron hacia una gran parada de camiones, Ava sintió una mezcla de esperanza y miedo. No era una estación pequeña y olvidada, sino un complejo amplio, iluminado por potentes reflectores
que convertían la nieve en una especie de polvo brillante. Había un restaurante, tiendas, duchas y una vasta zona de estacionamiento donde los camiones y los coches se alineaban como animales cansados buscando refugio. Era un lugar lleno de gente y, al mismo tiempo, extrañamente impersonal. Ava bajó del coche y el frío la golpeó de inmediato. Sus zapatillas no estaban hechas para la nieve, y la ropa ligera dejaba pasar el viento sin resistencia. La mujer apoyó una mano en su hombro, con un gesto que desde fuera podía parecer protector, pero cuyos dedos apretaban con una presión exacta, calculada. Era una advertencia muda. Ava bajó la mirada y caminó, consciente de cada paso, de cada respiración visible en el aire helado. Las personas alrededor se movían rápido, con la cabeza gacha, preocupadas solo por llegar al calor. Ava intentó mirar sus rostros, buscar algún indicio de atención, pero nadie parecía dispuesto a detenerse. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre de pie junto a una motocicleta negra, grande, sólida, como si hubiera crecido del asfalto mismo. Vestía un chaleco de cuero sobre una sudadera gruesa, y el frío parecía no afectarle. Había algo en su quietud que contrastaba con el movimiento caótico del lugar. No parecía apurado ni distraído. Ava sintió que el tiempo se comprimía. Entendió con una claridad dolorosa que no habría otra oportunidad. La mujer ya la guiaba hacia la entrada del edificio, hacia un espacio cerrado donde las cámaras, el ruido y la confusión harían todo más difícil. Ava levantó las manos hacia el pecho, fingiendo calentarlas. Sus dedos se movieron con cuidado, recordando cada lección, cada corrección de Nora. Formó el gesto de ayuda, breve, contenido. Lo sostuvo apenas el tiempo necesario. El hombre levantó la vista. Sus ojos se encontraron durante un instante que pareció extenderse más de lo posible. Ava repitió el gesto, esta vez añadiendo otro, el de peligro. Luego el tercero, el más importante, el que Nora le había dicho que nunca olvidara. Sus manos temblaban, no solo por el frío, sino por el miedo de ser descubierta. La mujer notó el cruce de miradas y apuró el paso, empujando a Ava hacia la puerta automática. Dentro, el calor y el ruido la envolvieron de golpe. Ava perdió al hombre de vista entre la gente, y una oleada de duda la recorrió. No sabía si había visto lo suficiente, si había entendido, si todo había sido en vano. Caminó con la cabeza baja, sintiendo el latido acelerado de su corazón. Pero algo había cambiado. Por primera vez desde que había salido del museo, Ava había hecho algo que no dependía de las palabras de nadie más. Había hablado en un idioma que no podía ser interrumpido tan fácilmente. Mientras avanzaban entre las luces artificiales y las voces ajenas, Ava se aferró a una esperanza frágil, casi invisible. No sabía qué pasaría a continuación, pero sabía que ya no estaba completamente sola. Y en algún lugar, entre la nieve y el ruido de los motores, alguien había visto sus manos moverse, y tal vez había entendido lo que querían decir. El hombre junto a la motocicleta no apartó la mirada cuando las puertas automáticas se cerraron tras la mujer y la niña. Noah Carter permaneció inmóvil unos segundos más, como si el mundo necesitara ese tiempo para acomodarse a lo que acababa de ocurrir. La nieve seguía cayendo con insistencia, cubriendo el asfalto y apagando los sonidos. Pero en su interior algo se había activado con una precisión que no dependía de la emoción. No había duda. No había interpretación posible. Las manos de la niña habían hablado con una claridad que solo alguien que conociera ese lenguaje podía reconocer sin vacilar. En el club lo llamaban Rafe, la sombra. Era un apodo ganado con los años, no por violencia ni por gestos grandilocuentes, sino por su manera de estar presente sin hacerse notar. Antes de los chalecos de cuero y las rutas interminables, había llevado uniforme. Había aprendido a observar sin interferir, a registrar detalles mínimos, a escuchar más allá de las palabras. Primero en la policía, luego en el sistema penitenciario, donde comprendió que el control no siempre se ejerce con gritos, sino con rutinas, silencios y miedo. Cuando dejó ese mundo, no fue por falta de disciplina, sino porque la disciplina ya no bastaba para sostener lo que llevaba dentro. Su hija, Emily, había sido sorda desde el nacimiento.
11 años de aprendizaje compartido habían transformado las manos de Noah en una extensión natural de su pensamiento. No había aprendido el lenguaje de señas por obligación ni por mérito, sino por amor. Quería ser un padre que entendiera sin traducir, que escuchara con los ojos. Emily le había enseñado paciencia, atención y una forma distinta de percibir el peligro. También le había enseñado que el silencio podía ser más honesto que cualquier discurso. Cuando la perdió en un accidente escolar, el mundo de Noah se apagó de una manera que nadie supo reparar. Durante años siguió viviendo por inercia, aferrado a rutinas que no exigían explicaciones. Y ahora, en medio de una tormenta, una niña desconocida había hecho los mismos gestos que Emily hacía cuando tenía miedo. Noah sintió el golpe emocional, pero no permitió que lo dominara. Respiró hondo y pasó a la acción. Sacó el teléfono y marcó el número de emergencias con una calma que contrastaba con el latido acelerado en su pecho. Describió el lugar con precisión: la parada de camiones, la tormenta, la mujer, el coche blanco, la niña con ropa inadecuada para el frío. Dijo algo más, algo que sabía que marcaría la diferencia. Explicó que la niña había pedido ayuda en lenguaje de señas y que estaba seguro de lo que había visto. Después llamó a Victor Morris, el presidente del club. No fue una llamada larga ni cargada de dramatismo. Le pidió que avisara a quienes estuvieran cerca, que se acercaran sin prisa y sin confrontación. No para pelear, sino para estar, para que nadie desapareciera en la nieve mientras la ayuda avanzaba lentamente por las carreteras bloqueadas. En el mundo de Noah, la presencia era una forma de control tan efectiva como cualquier barrera física. Cuando la mujer salió del edificio con la niña, Noah ya había calculado las distancias. Caminó con naturalidad, colocándose cerca del coche, visible pero no agresivo. La mujer intentó cambiar de dirección, y él ajustó su posición con la misma suavidad, manteniendo siempre una distancia que no provocara una huida precipitada. Fue entonces cuando vio a la niña levantar apenas la mano, un gesto mínimo, casi imperceptible, la confirmación final. Noah tomó la decisión sin anunciarla. Arrancó la motocicleta y avanzó unos metros, colocándola de manera que bloqueara la puerta del conductor del coche. No fue un choque ni una amenaza explícita. Fue un obstáculo simple, irrefutable. Apagó el motor, guardó las llaves y se quedó de pie, tranquilo, como alguien que no tiene intención de moverse. La mujer habló, intentó imponer su versión, pero sus palabras ya no tenían el mismo peso. Había perdido la velocidad, su principal aliada. Había testigos, había tiempo. Las patrullas llegaron con la lentitud inevitable de una tormenta así, pero llegaron. Los oficiales actuaron con profesionalismo, separando a las personas, observando más allá de las explicaciones apresuradas. Miraron a la niña, su postura, su ropa, sus muñecas. Vieron lo que las palabras no podían ocultar. Cuando le preguntaron su nombre, lo dijo con una voz baja pero firme. Dijo de dónde era, dónde estudiaba, cómo había desaparecido. Cada respuesta encajaba con informes que ya existían en algún lugar de una base de datos. La mujer fue esposada sin escenas innecesarias. Ava recibió una manta y algo caliente para beber. Noah observó desde un costado, sin intervenir más de lo necesario. Poco después, los primeros motociclistas empezaron a llegar, aparcando en silencio, formando una línea discreta al fondo del estacionamiento. No era una demostración de fuerza, sino una señal clara de que la niña no estaba sola. Mientras la nieve seguía cayendo, Noah sintió por primera vez en años que algo dentro de él se acomodaba. No era alivio ni orgullo, era la certeza de haber respondido cuando el mundo lo había puesto a prueba. Y mientras Ava se alejaba escoltada por oficiales, envuelta en una manta que la protegía del frío, Noah entendió que aquella noche no terminaba allí, que lo que había empezado con un gesto silencioso aún tenía consecuencias por desplegarse, para ella y para muchos más. La detención no fue el final de la historia, sino el momento en que todo lo que había estado oculto comenzó a desplegarse con una claridad implacable. Mientras la mujer era conducida hacia el vehículo policial, el estacionamiento de la parada de camiones parecía suspendido en un silencio extraño, roto solo por el viento y el crujido de la nieve bajo las botas.
Ava, envuelta en una manta demasiado grande para su cuerpo pequeño, observaba el mundo con una atención nueva, como si cada detalle necesitara ser confirmado para creer que aquello era real. Sus manos, aún entumecidas por el frío, descansaban sobre la tela caliente, y por primera vez en días no sentía la presión constante de unos dedos controlando cada uno de sus movimientos. A cierta distancia, las motocicletas seguían llegando. No lo hacían con estruendo ni formando una multitud caótica. Aparcaban ordenadamente, una tras otra, al borde del estacionamiento, y sus dueños permanecían cerca, sin interferir, sin levantar la voz. Era una presencia silenciosa, casi ritual, que no buscaba imponerse sobre la policía, sino garantizar que nadie se marchara antes de tiempo. Ava no entendía del todo quiénes eran esos hombres y mujeres, pero percibía algo esencial. Estaban allí por ella. No por curiosidad ni por espectáculo, sino porque alguien había pedido que estuvieran. La investigación comenzó esa misma noche. El teléfono de la mujer reveló lo que durante días había permanecido como una sombra inconfesable. Mensajes cifrados, listas de fechas y lugares, rutas marcadas con precisión. No era un acto improvisado, sino parte de una cadena cuidadosamente construida. Su nombre real, Diane Crawford, apareció junto a otros nombres, conexiones y transferencias. Los investigadores entendieron pronto que Ava no había sido un caso aislado, sino una pieza más de un sistema que se sostenía gracias a la confianza rota de padres agotados y a la incredulidad sistemática hacia los niños. Cuando la madre de Ava llegó, lo hizo de noche, conduciendo durante horas sin sentir el cansancio. Al verla bajar del coche, con el rostro desencajado y los ojos enrojecidos, Ava sintió algo que había mantenido a raya durante todo el viaje: el impulso de derrumbarse. Su madre la abrazó con una fuerza desesperada, como si temiera que al soltarla pudiera desaparecer otra vez. No hubo palabras suficientes para describir ese reencuentro. Solo respiraciones agitadas, manos temblorosas y la certeza compartida de que lo peor no había ocurrido. Los días siguientes fueron confusos. Declaraciones, oficinas impersonales, voces que explicaban procesos legales. Ava volvió a casa, pero el hogar ya no era el mismo. Los ruidos cotidianos podían sobresaltarla, y los espacios públicos se convirtieron en desafíos que exigían un esfuerzo enorme. Comenzó la terapia, un proceso lento, lleno de silencios y avances pequeños. Su madre aprendió a acompañarla sin exigirle respuestas inmediatas, entendiendo que la recuperación no seguía un calendario fijo. Nora estuvo allí desde el principio. Cuando se reencontraron, no necesitaron muchas palabras. Sus manos hablaron por ellas, repitiendo gestos que ahora tenían un significado más profundo. Nora le recordaba una y otra vez que no había hecho nada mal, que había sido valiente, que no estaba sola. En la escuela, los adultos escucharon por primera vez la historia completa y comprendieron que aquello que antes había sido una iniciativa inclusiva se había convertido en una herramienta de supervivencia. Meses después, Ava escribió una carta. No era larga ni elaborada. Las letras eran irregulares, y había un dibujo de una motocicleta en una esquina del papel. Le contó a Noah que había vuelto a la escuela, que algunas noches todavía tenía miedo, pero que ya podía dormir sin la luz encendida. Le dijo que Nora estaba orgullosa de ella y que ahora, en su clase, todos aprendían señas básicas, por si acaso. La carta terminaba con una frase sencilla, pero esencial, que cuando él bloqueó la puerta del coche, el mundo volvió a tener sentido. El juicio contra Diane Crawford avanzó con rapidez inusual. Las pruebas eran contundentes, y las conexiones que surgieron a partir de su detención permitieron desmantelar una red más amplia. Hubo arrestos en otros estados. 2 niños que llevaban tiempo desaparecidos fueron encontrados con vida. Esa noticia, transmitida casi como un dato más en los informes oficiales, fue en realidad el resultado directo de aquella parada en la tormenta, de un gesto visto y comprendido. Noah no buscó reconocimiento público. Rechazó entrevistas y actos formales, pero junto con el club impulsó algo que consideró necesario. Empezaron a colaborar con escuelas y servicios de carretera, enseñando a reconocer señales que suelen ignorarse. El programa recibió un nombre que Noah no eligió, pero aceptó: las señales de Emily. No era un homenaje grandilocuente,
sino una manera de permitir que la memoria de su hija siguiera actuando en el mundo. Pasaron los años. Un día de diciembre, Noah volvió al cementerio donde descansaba Emily. Era un ritual que había mantenido desde su muerte, pero esa vez no llegó solo. Ava apareció junto a su madre, más alta, con un rostro distinto, marcado por lo vivido pero lleno de una determinación tranquila. Se detuvo frente a la lápida, leyó el nombre y levantó las manos. Hizo un gesto de agradecimiento, luego otro que decía, «Tú ayudaste». Dejó una fotografía y una pequeña tarjeta con 3 señas dibujadas con cuidado. Al alejarse, Ava caminó junto a Noah sin necesidad de palabras. Antes de separarse, hizo un gesto breve, casi casual, que significaba «estoy aquí». Noah respondió del mismo modo. La nieve caía suavemente, cubriendo todo con una calma que no borraba lo esencial, porque había cosas que no desaparecían con el tiempo ni con el invierno. Un lenguaje aprendido por amistad, un dolor transformado en acción y el instante preciso en que un niño no se rinde y el mundo, por una vez, decide escuchar. Suscríbete al canal para no perderte la próxima historia. Habrá continuación y nuevos relatos que cambian la forma de ver a las personas. Comparte este video con quien lo necesite en este momento y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo.